Preciosa mañana. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 17, dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema andando dignamente. Dignamente. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice también que andemos como es digno del Evangelio. Amén. No puede uno seguir andando igual como andaba antes. Por eso hoy dice que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, en lo que piensan, en lo que a ellos les parece, lo que les ofrece o las ideas que le vende el mundo, los conceptos del mundo. No, dice, no andéis como ellos. Nuestro andar debe ser diferente. Amén, hermano. Dignamente, como merece el Señor, que nos salvó, que nos limpió con su sangre, que murió en la cruz por nosotros. Entonces Él merece un caminar diferente en nuestras vidas. Amén, hermano. La Biblia habla mucho de el andar del hombre, del ser humano, bien sea converso o inconverso, de Cristo o no de Cristo. La Biblia habla mucho en todas sus páginas. Dios se fija detenida y cuidadosamente de cómo andamos nosotros, especialmente su pueblo, los cristianos. Pero Él mira el proceder de todo el mundo. La Biblia dice en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 16, en el verso 9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sí ve? Los ojos de Dios contemplan, recorren toda la tierra a ver cómo vive usted, cómo vivo yo, cómo vive aquel otro de allá, el de allí. A Él no se le escapa a nadie. Él es omnisciente, omnipresente, todo lo ve, todo lo sabe. Nada se oculta de la presencia del Señor, hermano, nada. Y no hay lugar donde ocultarse. El salmista dice en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y en dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, aún allí me asirá tu diestra. O sea, no hay lugar, hermano. Por eso lo mejor es no buscar un lugar donde esconderse, sino más bien cambiar nuestra vida, nuestro proceder, ser nuevas criaturas, como dice la palabra. Amén. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16, ¿qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. ¿Ve? Por eso hay que andar como es digno del Señor, como Él merece, hermano. Si alguien merece es el Señor, que nosotros vivamos, nos ajustemos a lo que Él quiere, a lo que Él dice en su palabra, porque es que Él nos da los parámetros, nos da el material necesario para que sepamos cómo nos conviene andar. Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo conviene que andes en la casa del Dios vivo, en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces Él se fija, Él está pendiente de nuestro proceder, de nuestro caminar, de nuestro hablar, hasta de nuestros pensamientos. Porque dice que no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Él sabe lo que usted va a pensar mañana, pasado, en fin.
de aquí para adelante, Él sabe. Mire la misericordia de Dios hasta donde alcanza, hermano. Que muchas cosas de las que vamos a decir, pensar o hacer mañana o pasado van a ser desagradables a Dios, y Él la sabe y no nos ha imprimido un castigo todavía. Eso es una bendición, una maravilla de Dios, hermano. Por eso es digno Él de que usted y yo nos conduzcamos como debe ser, como dice el Señor en su palabra. Porque Él se fija, man. Él se fija hasta cómo comemos. Lo digo por Judas. Marcos capítulo 14, verso 20 dice: y respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. ¿Cuántas veces no habría comido o habría cenado el Señor con sus discípulos? Varias veces. Y se fijaba, yo no sé si de reojo como hacemos nosotros a veces, así se fijaba cómo Judas mandaba póngase, varias veces he pensado y he dicho estas cosas. Me pongo a pensar, teniendo su plato ahí, porque cada uno tenía, y él llegaba y extendía la mano y mojaba en el plato del Señor. El que lo traicionó es uno de ustedes, le dijo el Señor a los discípulos, porque preguntaron, cuando el Señor habló de Judas, de que él iba a ir a venderlo, en fin, las cosas, ¿quién eres, Señor? Le decía Juan y Pedro y todo el mundo, ¿quién es? Uno de ustedes. Qué tristeza que siempre en medio del grupo hay unos ahí que, como Judas. Bueno fuera que todos fuéramos fieles al Señor y que Dios no tuviera que decir algo así. Que Dios dijera como dijo de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Que dijera: ¿no ha considerado mi iglesia allá en Valdivia? Una bendición. Pero siempre por ahí hay uno camufladito, asolapado, que anda como no es digno del Señor, hermano. Amén. Se fija cómo ofrendamos. Mire, se fija cómo ofrendamos. Lucas capítulo 21, verso 1 dice: y mirando, ¿sí ve? Él no me mantenía por ahí como muchos que vienen al culto a dormir. Mirando, el Señor en pleno culto, y mirando vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el glosofilacio, y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 blancas, y dijo: de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios. ¿Vio? Que lo que ofrendamos es de Dios. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y Dios se da cuenta de eso, es que Dios observa. El Señor se da cuenta, man, que ofrendamos. A veces ofrendamos con una mezquindad tan tremenda que buscamos en los billetes más feos y más ajados, más dañados, antes de que se rompa el todo. Él se fija, eso es lo que yo veo ahí. Amén. Por eso nuestro caminar no puede ser de cualquier manera, nuestro obrar, nuestra práctica diaria no puede ser de cualquier manera, hermano. No tiene que saber cómo andar, y Dios nos da la sabiduría para eso. Nos ha dado su palabra y en ella encontramos todo lo necesario. No hace falta ni le sobra nada a esta palabra para que usted y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, dice la Escritura.
Amén. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 1. Ahí mismo en el capítulo 4, pero devuélvase al verso 1. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Dios nos llamó para salvación y para luego llevarnos al reino de los cielos. Usted tiene que andar, yo tengo que andar como es digno de eso, de ese llamado precioso. Amén, hermano. No hemos cambiado de religión. ¿Quién dijo eso? Es Dios. Él es uno solo. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Está sobre su trono. Él es Dios. No hemos cambiado de religión, porque es que nosotros no hemos cambiado de Dios. Tenemos que cambiar de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hay que hacer. Si somos dignos de la vocación, dice, si quiere ir al cielo, si en verdad es salvo. Amén, hermano. O sea, tenemos que andar en nueva vida, novedad de vida, como dice Romanos capítulo 6, verso 4, que dice: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó, ¿sí o no? A Él lo mataron en la cruz, lo metieron en esa cueva, pusieron esa roca para que Él no se pudiera salir, porque le había dicho que iba a resucitar. Y la gente creyó que una roca lo iba a impedir. Y allá lo metieron y Él resucitó. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, hermano. A su nombre, gloria. Entonces, así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Para eso resucitó Él. Murió por nuestros pecados y resucitó para que usted y yo vivamos en nueva vida y podamos entrar al reino de los cielos. Porque no entrará cosa inmunda que hace abominación o mentira allá en la ciudad celestial. No va a entrar nadie, hermano, que no cambie su vida, que no ande en novedad de vida. No va a entrar. Amén. A su nombre, gloria. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, si es verdad, ese de modo que, eso yo lo entiendo, es si es verdad que estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el evangelio. No es religión, le repito, nosotros no hemos cambiado de religión. No es religión, no es hacer las cosas como en la religión, no. Es como dice el evangelio: poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano. Eso es el evangelio. Nueva criatura es. Todo lo viejo, lo que desagrada a Dios, pasó y todo es hecho nuevo. Porque quedamos para un cielo precioso, santo, donde está Dios. Amén. Debemos de andar conforme al Espíritu, guiarnos del Espíritu. Ahora no nos vamos a guiar de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que dicen allí, lo que dicen allá, de esta filosofía o aquel pensamiento. No, conforme al Espíritu. ¿Cómo es que a veces cantamos un coro que dice: lo que el Espíritu dice, eso se hará? Bueno, honre eso que canta. Lo que el Espíritu dice, eso se hará. ¿Cierto? Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Sí ve? Cristo venció el poder del pecado en la cruz para que usted y yo, o para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros,
cuando nosotros andemos en el Espíritu, no en la carne, no en la vieja levadura, no en la vieja naturaleza, no en la forma antigua. No. El camino nuevo que nos abrió el Señor a través de su carne, dice Hebreos, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Cómo más debemos de andar? Honradamente. Honradamente tiene que ver con nuestra disposición, tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con el tiempo que nos queda en esta tierra, tiene que ver de cómo nos conducimos entre tanto que el día dura. ¿Ve? Honrada, honestamente. Dice Romanos capítulo 13, verso 11. Dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Sí ve? Tiene que ver con el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño, la disposición. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Oiga bien, hermano. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. ¿Sí ven? No le haga caso a la carne, a su concupiscencia. Vistámonos del Señor Jesucristo. Lo que la carne le dicte, hágalo a un lado, ignórelo. Dígale a la carne que no. Pedro dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso no es que a uno les llegue y a otros no. Porque hay gente que quiere como hacer creer eso, que es que, no hermano, es que yo tengo esta situación, esta lucha, esta batalla, y como si fuera el único. No. Las mismas tentaciones, dice el apóstol Pedro, le están aconteciendo a todos vuestros hermanos alrededor del mundo. A todos nos llegan esas batallas que batallan contra el alma, deseos carnales que batallan contra el alma. Pero lo que pasa es que hay algunos que oyen el consejo y dice como el apóstol, y no proveáis, no le hagáis caso a la carne en sus deseos. No le haga caso. No le haga caso. Mano, es que yo soy débil. Todos somos débiles, pero todos tenemos a Cristo, o podemos tenerlo. A todos nos puede dar Cristo la fuerza. Solo créale. Tenga fe. Y no le haga caso a la carne. De eso depende, man. Si la carne le hace carita y usted también le hace, ay, lo coge del cuello y lo ahorca, man. Amén, hermano. No le haga caso en sus concupiscencias, en sus deseos. Ignórela, sométala. Es una lucha para todo el mundo, todos los días. No piense que, ay, yo logré vencer esto, ya mañana no, todos los días. Amén, hermano. Todos los días hay que renunciar, todos los días hay que decirle que no, todos los días. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. El mismo Dios las preparó. Dios hace por su Espíritu Santo, nos regenera y hace que podamos, nos da la capacidad de derrotar el pecado, someter la carne y más bien andar en buenas obras. Andar dignamente. Amén. Bendito el nombre del Señor.
Por eso el que está en Cristo, que es nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, vive en amor, anda en amor. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El ejemplo es Cristo y tenemos la mente de Cristo. Amén, hermano. Tenemos que andar en sabiduría. Colosenses 4:5: andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Amén. En sabiduría. Todos tenemos la mente de Cristo. Hermano, es que yo soy muy bruto. Nadie es bruto. De pronto, ignorante de algo. Y a todos dice la Biblia que nos da la mente de Cristo. Imagínese, de Cristo, de nada más que de Cristo. Entonces usted, si dice que es bruto, entonces ¿Cristo qué? Amén. Hay que andar en la verdad. La sabiduría nos ayuda a andar en la verdad. Segunda de Juan 1:4 dice: mucho me he gozado, porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Andan en verdad. Amén, hermano. Este es un camino de una sola cara, hermano. Uno aquí no puede tener dos caras, dos personalidades. Ser uno en la calle y otro en la iglesia. O ser uno en la casa y otro en la iglesia. O ser uno en el colegio y otro en la iglesia. O en el trabajo y otro en la iglesia. No, no, no. Este es un camino de una sola cara, mijo. Cristianos. Por eso somos cristianos. En Antioquía, allá se le llamó a los discípulos de Cristo por primera vez cristianos. Fue precisamente por eso. Porque vieron que se conducían como Cristo, hablaban como Cristo, vestían como Cristo, predicaban, vivían, hacían todo como Cristo. Entonces dijeron: son cristianos. Por eso a los que andan conforme al mundo se les dice mundanos. Los que andan conforme a la carne les dice carnales. Amén, hermano. ¿Cómo se le dice a una persona que le gusta mucho la plata y la consigue como sea, así tenga que proceder mal, la consigue ¿cómo se le dice? Avaro, se le dice ambicioso, un montón de cosas. Porque ese es su proceder. Eso depende como nosotros andemos, así nos van a llamar en la tierra y en el cielo. No en el cielo cuando estemos allá, porque si andamos mal no vamos a llegar allá, pero desde el cielo ya nos califican. Los ángeles contemplan nuestro caminar, nuestro andar. También lo ven. Amén, hermano. En verdad, hay que andar en verdad. Gálatas capítulo 2, verso 14 dice: mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio. Mire bien, el apóstol Pablo se encontró una situación allá en la iglesia de Galacia. Y era que Pedro, cuando estaba con los gentiles, actuaba de una forma, y cuando estaba con los judíos, actuaba de otra. Dos caras. Pedrito. Entonces Pablo lo vio, se dio cuenta y dice: cuando vi que no andaban derechamente, correctamente, honestamente, conforme a la verdad del evangelio, que es como uno tiene que andar, dije a Pedro delante de todos. Mire que la palabra autoriza. Porque que la gente dice: no me juzgue, no me haga caer en vergüenza delante de todos. Dije a Pedro delante de todos.
Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñas a los gentiles a judaizar? Y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que dice que para Pablo lo que hacía Pedro, dice, era de condenar. O sea, que no era cualquier cosa. Porque hay que andar conforme a la verdad del Evangelio, andando dignamente, man, según los mandamientos del Señor, según lo que Dios dice. Amén, hermano. Eso no importa los conceptos de otros. Eso no importa que aquel, no, es que vea, es un doctor de la palabra, es un conferencista, es el pastor tal, el evangelista. No, aquí no importa lo que la gente diga, tiene que ser que lo diga conforme a la palabra, hermano, a los mandamientos del Señor. Segunda de Juan 1:6 dice, y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Hermano, es que la palabra es muy clara, hermano. El problema es que la mayoría, muchos no la leen. O si la leen como leer la prensa o una revista por ahí cualquiera. Y la Biblia hay que leerla detenidamente, en silencio espiritual, delante de Dios, para que Dios pueda meter esa palabra en el corazón. Y usted caer en la cuenta y, ay, Dios mío, así es. Amén. Por eso donde leímos, dice, y no como los otros gentiles. ¿Cómo viven los otros gentiles? Mira, dice que debemos de andar según los mandamientos de Dios. Y los otros gentiles, dice allá en Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante, dice, ajenos a la vida de Dios. Por eso es que ellos viven así, porque ellos viven ajenos, voluntariamente, viven ajenos a lo que dice Dios, a cómo es la vida de Dios, a cómo habla Dios en su palabra, cómo manda Él, cómo quiere Él. ¿A usted le gusta que sus hijos vivan de una manera diferente a como usted quiere? A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta? ¿Yo? A ninguno le gusta. ¿Cómo le gusta que vivan sus hijos? Como usted dice en la casa, es que aquí en esta casa hay que hacer así. Y eso que hay papás bien autoritarios y mamás bien autoritarias. Aquí se vive de esta manera, aquí así. Y si no, ahí muestran la chancla o la correa. Porque a todos nos gusta que nuestros hijos vivan según nuestras reglas, como quisiéramos, porque nosotros deseamos el bien para ellos y sabemos que a la mejor manera. Bueno, Dios también, Él es nuestro Padre, entonces Él quiere que vivamos según sus reglas. Amén, la palabra, hermano. No ajenos como los otros gentiles, por eso es que ellos viven así, no conocen ni pío de lo que... Y lo peor, no lo quieren conocer, no quieren saber cómo es. ¿Sabe para qué? Para que no los juzguen, pero de todas maneras esta palabra les juzgará en el día postrero, dice la Biblia. Mire, vámonos para ese versículo, vamos para ese pasaje, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, de su mente, en lo que ellos piensan, teniendo el entendimiento entenebrecido. Pero no se puede en esa forma, según la mente, no, porque es que la tienen entenebrecida, el pecado los pone a pensar mal, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, porque como no leen la palabra, entonces hay una ignorancia en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. ¿Sí ven? Porque es que la mente está acondicionada por el mundo, no por la palabra, porque viven ajenos a la palabra, a la vida de Dios. Entonces por eso llegan a un punto en que pierden
toda vergüenza. Y cometen, dice, con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí ve? Así vive el mundo, hermano. Y así no puede vivir usted ni yo. En cambio, vea lo que dice el verso 20. Pero vosotros, ¿sí ve que lo contrasta el mismo Dios al mundo con nosotros? Mire, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si es que le habéis oído, si empero le habéis oído, claro. Si el cristiano se pone a la par con el mundo, que es ignorante a la vida de Dios, no sabe lo que dice la palabra, no lo entiende porque no quiere entenderlo, no se deja enseñar del Espíritu, vive igual, obvio que va a tener que proceder igual. La carne lo va a llevar siempre a rastras. Amén. Por la fe Dios hace que usted y yo derrotemos el pecado y sometamos la carne. No es nada imposible, no es difícil siquiera, es fácil, porque el Señor dice, fácil y ligera es mi carga, mi yugo. Lo que pasa es que necesita aplicar la fe como es. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñados que la verdad está en Jesús, a su nombre gloria. Mire, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado, está viciado, conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre, nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Eso es sencillo, hermano. Ahí está en la palabra. Créale a Dios, sométase al Espíritu, a los mandamientos de Dios, no al conforme vive el mundo. Amén. No viva conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y verá. Porque es que si usted vive conforme a la carne, entonces dice la Biblia que no puede, aunque quiera, no puede agradar a Dios. Pero hay que cambiar de bando. Pero tiene que ser nueva criatura. O si no, no va a entender nunca nada y todo lo va a decidir por su mente carnal, que dice que está viciada conforme a los deseos de error, que dice que perdió toda vergüenza y comete con avidez toda clase de impureza. Entonces imaginen la condición. Romanos capítulo 8. Venga, leamos y verá Romanos capítulo 8, verso 4, dice: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea, porque los que viven conforme a la carne, oiga bien, de las cosas que son de la carne se ocupan. Ahí está, para que usted y yo identifiquemos en qué es que me ocupo más. Porque hay cosas de la carne en el sentido que son materiales, que son seculares, que no son pecado y que uno tiene que atenderlas. ¿Sí o no? Hay que atenderlas, humanas aquí, pero no las que son pecaminosas. Entonces dice, los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Entonces ahí piense, ¿en qué se ocupa usted? ¿Cuál es su mayor ocupación? ¿A qué le da predilección? ¿A qué le damos predilección, hermano? ¿A qué le damos preferencia? A nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro negocio. ¿A qué? Hay que trabajar, claro que sí. El que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice la Escritura. Pero no dale predilección al negocio. Amén. Hermano, me quiebro. Me quiebro, no. Si usted le da predilección a Dios, Dios lo bendice y no se va a quebrar. Pero si le da predilección al negocio, ahí sí se va a quebrar. Porque es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
En cambio, cuando uno se pierde el culto por irse para su negocio, allá está aburrido, amargado, al menos en el espíritu, aunque en su mente quiera como bregar a cuadrar eso ahí, no estoy aburrido. Sí lo está. Le falta Cristo, le falta adorar a Dios, le falta el culto. Lo que lo mantiene a uno con vida es porque está en la presencia del Señor todos los días, o si no estaría más amargado que cualquiera. Eso olvídese, hermano. Eso lo dice la Biblia. En su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En su presencia. Fuera de ella no hay gozo, no puede haber gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso dice la Biblia. Entonces, si no hay gozo, no hay fortaleza, estamos débiles, estamos por allá, todos gallinados, por allá, todos decaídos, aburridos, sin ganas de volver al culto. Por eso. Amén, hermano. Ahí lo dice. De las cosas que son de la carne se ocupan. ¿Sí o no? Mas los que conforme al Espíritu, oiga bien, de las cosas del Espíritu. Porque, ¿sí o no? Entonces uno tiene que mirar, sacar su rato para ocuparse de las cosas del Espíritu, la palabra, la oración, la comunión con Dios, el culto. Hay que sacarle a las malas al día el rato para esas cosas. Eso es, hermano, es que a mí no me queda tiempo, o sea, a los demás sí, pero a mí no me queda tiempo. No, eso es un decir. Porque a todos nos queda tiempo, y si no, hay que sacarlo, hermano, hay que sacarlo. Usted tiene que sacar el tiempo para muchas cosas. ¿Sí o no? Usted tiene que ir a trabajar y tiene que sacar el tiempo. Tiene que sacar el tiempo para almorzar, o si no se muere de hambre, para comer, para desayunar. Y a eso, a ver, usted, ¿cómo es usted sacando el tiempo para sus 3 curvas mínimo? O usted no come, no ha vuelto a comer. ¿Cuánto es que no come? 2 meses, porque no tiene tiempo. Hay que sacarlo. Entonces, como para eso sacamos tiempo, para Dios también hay que sacar el tiempo, hermano. Y más, porque Él merece más que nuestro cuerpo. Amén, hermano. De las cosas que son de la carne y de las cosas que son del Espíritu. Oiga bien, porque la intención, el verso 6, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es ¿qué? Enemistad contra Dios. El ocuparse mucho de la carne lo constituye a usted o a mí enemigo de Dios. O como otra, a ver, ¿qué otra interpretación puede tener ese pasaje, esa frasecita ahí? Dígame. Yeah. La intención de la carne es enemistad contra Dios. Oiga, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ocupándonos de la carne, viviendo en la carne, no podemos, es imposible agradar a Dios. Imposible, no es difícil, imposible. ¿Ve? Entonces ahí sí puede decir la gente, hermano, es que no soy capaz de hacerlas así, no soy capaz de vivir el evangelio, yo no soy capaz. Pero es pero ¿por qué? Porque usted mismo se ha sometido a eso. Usted mismo se ha metido bajo la cobertura de esa vida carnal. No puede agradar a Dios, ni tampoco puede, oiga, qué cosa tremenda. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve? ¿Sí lo leyó? Romanos 8, 4 al 8. Léalo bastante en la casa, hermano, hasta que eso le quede en el corazón y en la mente y en todo, y usted pueda hacer algo diferente con su vida. Amén. Por eso dice, no como los otros hombres que viven ajenos a la vida de Dios. Así no, ese no es el andar del cristiano, hermano. Tenemos una nueva vida en Cristo.
Los corintios quisieron vivir así, quisieron vivir carnalmente y ser de Cristo. Y eso no da por ningún lado, hermano. Primera de Corintios 3:3, porque todavía sois carnales, dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Sí ve? O sea que usted y yo, el cristiano, no anda como hombre, anda como hijo de Dios. No como un hombre natural, así llevado a toda hora de la carne, no. Como hombre, dice ahí, con astucia. Segunda de Corintios 4:2. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza. ¿Sí ve? Mire qué tremendo, hermano. Combinemos esos dos textos. Dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Le dice Pablo. Y luego dice en 2 Corintios 4:2, antes quitamos los escondrijos de vergüenza. Eso es lo que debe hacer el cristiano, quitar los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo? Hay otra forma. La palabra de Dios la pueden adulterar como hacen muchos que tratan de cambiar los textos y interpretan de una manera diferente, en fin. Pero hay otra forma de adulterarla, es viviendo como ella no dice, porque le estamos diciendo al mundo que eso dice la palabra, como ellos dicen que nosotros somos los que guardamos la palabra, que son los evangélicos en la Biblia, así como decíamos el jueves, ¿cierto? Que tiene más el judío que la palabra de Dios le ha sido encargada, lo mismo nosotros. Entonces, si vivimos de esta forma, le estamos diciendo a la gente, eso es lo que dice la Biblia. Y si es como dice la Biblia, qué bueno, se está dando un testimonio público. Pero si no es como dice la Biblia, entonces le estamos vendiendo una idea diferente, estamos adulterando la palabra. Amén, hermano. No adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros andamos delante de Dios, hermano. Amén. Nosotros andamos delante de Dios, no de los hombres. No importa lo que diga la gente. No le debe importar a usted, no le debe doler, no le debe incomodar que la gente hable lo que tantas cosas que dice la gente, man, que ellos no conocen. Andemos como dice Dios, como le agrada a Dios, y que hable el resto lo que quiera. Amén, hermano. Porque por fe andamos y no por vista. Nosotros andamos por fe, por lo que dice la Escritura. Amén. No desordenadamente. Hay gente que inclusive 2 Tesalonicenses 3:6, mire lo que dice el apóstol: pero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. ¿Sí está viendo? Amén, hermano. ¿Sí está viendo, hermano? Tremendo. Debe ser diferente nuestro caminar. Amén. Efesios capítulo 4 dice: con toda humildad y mansedumbre. Efesios 4:2, mire: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Esa es una forma de andar. Amén. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al mundo que somos de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, que vivimos en el Espíritu. Amén, hermano. Vas a ver la gente que esa es la palabra. Y esa es nuestra labor. El mundo tiene que saber cómo es Dios, qué dice Dios. En eso fue que fallaron los judíos. Dios salvó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Primero lo formó de la descendencia de Abraham, lo salvó de Egipto para que fuesen su especial tesoro.
y le dieran al mundo el conocimiento del Dios verdadero. Por eso les dio la ley, por eso les dio allá en el monte Sinaí los mandamientos, todo para que ellos le dijeran al mundo, así es que le agrada a Dios. Y los judíos fallaron en eso. Nosotros no podemos fallar, hermano. Es el mismo mandamiento. Ahora se nos ha dado la palabra a nosotros, el evangelio a nosotros, para que nosotros le digamos al mundo cómo es. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Gálatas 5:25 dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. En una misma esperanza, hermano. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esa es la esperanza de nosotros. Vivimos así porque tenemos esa esperanza. Tito 2:13 dice: esperando aquella esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Esa es la motivación. ¿Por qué ustedes viven así? Porque Cristo viene. ¿Por qué hace así? Porque Cristo viene. ¿Por qué no hace así? Porque Cristo viene. Y me quiero ir con el Señor. ¿Sí o no? Esto no es cuestión de algo aquí en la tierra. No, es como dijimos, no es religión. Es cuestión del cielo. Que yo quiero ir al cielo, y si queremos ir al cielo, hay que andar como dice Cristo, hermano. Vivir como dice Cristo. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso usted ve cómo fuera el andar de Enoc, de Elías, de hombres que nos dice la Biblia cómo vivieron, cómo andaron y qué pasó con ellos. ¿Cuál fue su recompensa, su galardón? ¿Qué lograron? Amén, hermano. Inclusive Enoc y Elías son tipo de la iglesia porque fueron raptados como va a ser la iglesia. Ellos no murieron una muerte así como los demás seres humanos, no. Fueron raptados. Se los llevó el Señor. ¿Por qué? Por haber andado como Dios decía. Anduvieron con Cristo y en Cristo. ¿Ve? A su nombre sea la gloria, hermano. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Andando dignamente es andar como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea que el andar dignamente da firmeza y da crecimiento. Ahí es que el cristiano empieza a crecer, se afirma, sabe a quién ha creído, sabe de dónde viene, para dónde va, cómo tiene que hacer, cómo tiene que vivir. A medida que lo va haciendo, va recibiendo más fuerza, más firmeza, más capacitación, crece más. Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor. Mire aquí lo que dice: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tremendo. Amén, hermano. Mire, segunda de Pedro 3:18: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Ve? Cuando se anda conforme a la verdad del evangelio, se crece, se afirma, avanza. Pero cuando no, empieza a caer, a menguar, a perder fuerzas. ¿Sí está entendiendo eso, hermano? A perder fuerzas. Y al principio como que hace cosas que, eso no tiene chiste, pero más adelante van a tener chiste. Que si fuera chiste.
Amén, hermano. Y lo más importante de andar dignamente, y depende de nuestro caminar eso, es que Cristo nos lleve o nos deje cuando venga a recoger su iglesia. Porque sabemos que Cristo viene por su iglesia. Eso es un hecho. Eso lo sabemos, hermano. O lo debemos de saber. Yo sé, Cristo viene, hermano. ¿Cuándo? No sé. Pero que viene, viene. Él viene. Y depende de nuestro caminar, nos lleva o nos deja. Eso pasó con Enoc. Génesis 5:22. Dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Sí o no? Y el verso 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Génesis 5, 22 y 24. Mire, caminó Enoc con Dios, verso 22. Verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Aleluya. Los que caminemos con Dios en este tiempo, vamos a desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. ¡Puf! Y el que se quedó ya no nos vio más. Me da escalofrío solo pensar, hermano, que fuera en este momento y ¡pah! Nos vamos una cantidad. Si alguno se queda, ¿cómo será? La sangre de Cristo tiene poder. Me bañe con su sangre, hermano. Yo no me quiero quedar a ver. No, hermano, es para ver quién se queda y quién se va. No, a mí no me importa eso. A mí me importa decirme yo. Porque hay gente así, hermano, hay gente tan curiosa, entre comillas, tan chismosa, que quieren saber quién se queda aquí, quién se fue. Yo no. La sangre de Cristo tiene poder. Nos vamos, Cristo viene, hermano. Cristo viene, vamos a desaparecer. Dice, porque nos llevará el Señor. Anda, pueblo mío, escóndete en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, hasta que pase la ira y la indignación del Todopoderoso, man. Porque viene Dios se levanta, dice Isaías capítulo 26, Dios se levanta de su lugar y viene una cantidad de juicios terribles sobre esta tierra. Pero antes de eso, porque como sabe que van a ser tan terribles, antes de eso se lleva a su iglesia mismo. Desaparece de este mundo. Y cuando ya no hay iglesia en la tierra, entonces Dios le dice a los ángeles, échele candela eso allá. Léase Apocalipsis, los siete sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios, dice, de la ira de Dios. Léalo para que vea lo que va a pasar aquí. Si hay gente que vive asustada por lo que pasa en este momento, que es principio de dolores. Principio. Vamos a desaparecer. Hebreos 11:5, mire. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. O sea que lo buscaron. La gente, esa gente que les decía hace un momento, los curiosos y chismosos, lo buscaron. ¿Y qué pasó con Enoc? ¿Qué se hizo? Los primeros que estaban ahí cerca y pasaron el cuento. Oiga, se desapareció Enoc. ¿Dónde está? Y lo buscaron. Lo buscaron porque aquí dice, y no fue hallado. Claro, ¿cómo va a ser allá? Allá arriba no pueden ir a buscar. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, óigalo, hermano, ¿quiere ser traspuesto? ¿Quiere que se lo lleve el Señor? Mire lo que dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo
testimonio. Eso no es que no, yo soy muy santo, muy fiel. No, no, es que tiene que verse el testimonio. La gente tiene que decir, no, es que ese hermano. Amén, hermano. Tuvo testimonio. Pero es que la Biblia dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Depende de cómo vivía, de cómo caminaba, de cómo andaba. ¿Fue tomado o fue dejado? 2 en el campo, 2 en la cama, 2 por allá moliendo, 2 en el colegio, por allá en la oficina, por allá en la casa. El uno será tomado, el otro será dejado. Eso depende, hermano, cómo vivía. Ninguno, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y aún también el que lucha no es coronado, sino lucha legítimamente, dignamente, con honestidad, con transparencia, con sinceridad. No va a desaparecer porque era evangélico, no, señor. Es que yo soy del movimiento, no importa. No va a desaparecer por eso. No, es como andaba. ¿Será tomado o será dejado? Entonces, ¿cómo andaría que se lo llevó el Señor? Una pregunta. La otra, igual. ¿Cómo andaría que lo dejó el Señor? Ahí está, hermano. Efesios capítulo 5:1, ya lo leímos, vamos a volverlo a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Cómo andaría, man? Así da. Si se lo lleva es porque anda así. Efesios 5:1. Amén. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Chistecitos y cositas por ahí. Vea, hermano, hoy en día con esas redes sociales la gente manda unas cosas, hermano, y hay cristianos que compartiendo, estando de acuerdo con las vulgaridades y las tonteras que manda la gente. Y aquí dice, ni truhanerías que no convienen, sino, mire, sino antes bien, mire, en vez de eso, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ve? Ahí está, ahí el Señor dice, ¿cómo se lo lleva o cómo lo deja? Dios no le va a poner una espada aquí en el cuello contra la pared y tiene que irse conmigo. Usted y yo decidimos si nos vamos o nos quedamos. Él simplemente toma o deja según la decisión que usted y yo tomemos de andar dignamente. Amén, andando dignamente. Póngase de pie y dígale al Señor: